Hola, soy Álvaro y voy a tratar la problemática de las clases de palabra en el náhuatl clásico. Eh, para empezar, tenemos que entender que las clases de palabra que utilizamos tradicionalmente para el análisis gramatical, por ejemplo, del castellano, provienen realmente de gramáticas de época helenística y luego romana y medieval, que se diseñaron para analizar el latín y el griego clásico. Eh, con lo cual están orientadas al análisis de unas lenguas muy concretas de la familia indoeuropea, lo cual hace que no sean apropiadas para el análisis de todas las lenguas del mundo. Con lo cual tenemos que adaptarlas y varios tipólogos y sintaxistas han elaborado teorías y han estado eh, estudiando esta cuestión para eh, tener una teoría más general de las clases de palabra. Veríamos que hay una serie de distinciones que se han considerado bastante generales en las lenguas del mundo, que sería la de palabras y partículas, es la primera, que sería una diferencia entre las palabras eh, propias con un significado, con digamos un contenido semántico, y las palabras con un valor puramente funcional, que se considera prácticamente universal. Sí es verdad que se ha desafiado alguna vez con, por ejemplo, estudios sobre el Kalaallisut, que consideran que no existen las partículas en esta lengua, sino que se cumplen sus funciones a través de procesos morfológicos, pero en general es bastante aceptado que existen una oposición entre palabras funcionales y palabras léxicas en todas las lenguas. Y luego tendríamos la distinción entre elementos nominales y verbales. Los elementos nominales serían más o menos elementos orientados, tener una clase de palabras, digamos, una posición de dos clases de palabras, en las que una esté orientada a predicar, a ser el núcleo de predicados, y otra esté orientada específicamente a, digamos, satisfacer los requerimientos argumentales de estos predicados, ¿no? Eh, que son las funciones, ¿no?, de los nombres y los verbos en las lenguas indoeuropeas extensibles a otras lenguas del mundo. Lo que pasa que esta cuestión, que es bastante aceptada en general, se encuentra con algunos obstáculos a analizar algunas lenguas, por ejemplo el tagalo y varias lenguas norteamericanas, como las familias alisana o la familia iroquesa, en las que, por ejemplo, eh, podríamos encontrar la cuestión del coyote, por ejemplo, que vimos en un parcial, entraría aquí. Creo que es del NUC, de una de las lenguas alisanas, en la que la distinción entre un nombre y un verbo, o lo que traduciríamos por nombre y un verbo, simplemente es la determinación que se añade con un sufijo. Pero son elementos verbales igual, con su flexión verbal y demás. En las iroquesas pasa algo parecido, en el que los nombres no tienen un estatuto propio, sino que más bien son una forma verbal, son terceras personas del singular. Por ejemplo, un paquete no es un paquete en cayuga, una lengua iroquesa, sino que es una cosa que se podría traducir más literalmente por él está enrollado, o eso está enrollado. En tagalo pasa similar, que lo que cumple, digamos, la función del sujeto realmente es un verbo marcado con una partícula an digamos, que le permite cumplir esa función, ¿no? Y veremos que en el náhuatl clásico tenemos unas cuestiones similares. El náhuatl también, digamos, que desafía esta distinción entre elementos nominales y verbales. Porque sí es verdad que las gramáticas tradicionales han analizado el náhuatl con estas clases derivadas del análisis gramatical del castellano y del latín en última instancia, y del griego, pero vemos que los nombres comparten una serie de propiedades morfosintácticas con los verbos. Lo primero es que los nombres tienen un valor predicativo bastante interesante en náhuatl, porque aparte de tener oraciones nominales como tal, como podrían darse, por ejemplo, en árabe o en ruso, tenemos el hecho de que una oración que solo esté compuesta por un nombre suelto ya es una oración completa, digamos, saturada argumentalmente y demás, en náhuatl. Por el hecho de que los nombres en náhuatl admiten una serie de prefijos de persona que también están presentes en los verbos. eh, y esto les permite, digamos, tener todos los argumentos que requieren para formar estas oraciones copulativas, ¿no?, estas oraciones nominales. El hecho de compartir ya morfología entre ellos
nos indica que quizá no sean clases de palabra distintas, sino que sean subtipos de una misma clase de palabra, ¿no? Vemos eso, o algunos ejemplos, por ejemplo, serían Nimeshikatl o Tisiwatl, que tienen esos prefijos que tengo aquí listados en una tabla con la conjugación del verbo vivir. Eh, Estarían diciendo oraciones completas como yo soy mexicano o mexica y tú eres una mujer, por ejemplo. Serían eso, oraciones completas con esta prefijación de persona. Podríamos entender que los nombres que no tienen un prefijo de estos explícito llevarían el de tercera persona, que como veis aquí está representado con un morfo cero, con un conjunto vacío, porque no tiene realización fonológica. Pasa en los verbos, y si lo entendemos en los verbos que cuando no llevan un prefijo están en tercera persona, podríamos entender lo mismo de los nombres, como pasaba con el ejemplo del cayuga, con el paquete, ¿no? Entonces veríamos que, por ejemplo, aquí abajo tengo que un nombre, en vez de ser un nombre literalmente, de tener el funcionamiento que tendría un nombre en castellano, lo que sería, por ejemplo, ocelotl no sería un ocelote, una palabra que se refiere a la entidad ocelote, sino a el predicado completo ser un ocelote. ¿Sí? Eh, la omnipredicatividad es un concepto que introduce Micheloni para describir este tipo de lenguas en los que todos los elementos, todas las unidades léxicas, es decir, todas las palabras que no tienen una función estrictamente gramatical o funcional, eh, pueden conformar un predicado por sí solas, ¿no? Tendríamos aquí una lista de unidades léxicas que hay en náhuatl, en los verbos, los nombres, los adjetivos son una clase de nombre, los locativos y los adverbios. Todos estos pueden formar predicados por sí solos. Entonces, vemos que los argumentos en estas lenguas, como mencioné antes, por ejemplo, con el tagalo, ¿no? Son predicados subordinados a un predicado principal. ¿Qué es esto? Tenemos, por ejemplo, un tipo de oración más fácil de ver con esto sería de los que están introducidas con la partícula o subordinadas con la partícula in, que es una partícula que es un determinante, como el o la en castellano, eh, que eso básicamente añade la propiedad de definido, ¿no? Algo. Entonces lo que hace es, como veíamos con el coyote, por ejemplo, en las lenguas alisanas, ¿no? Lo que sucede es que tenemos, por ejemplo, esta oración de la derecha, Coin Michin, es bastante razonable, ¿no? Porque vemos que es el verbo comer y su sujeto detrás, un sujeto definido, es un nombre, sin problema. Pero sabiendo lo que sabemos ya, de que los nombres realmente actúan de una forma muy parecida a los verbos, lo que podríamos ver es que en realidad in Michin es una oración nominal subordinada a Kikwa. Y podemos verlo invirtiendo el orden de estos términos, porque podemos tener una oración en la que tengamos Michin in Kikwa. En este caso tendríamos un verbo que está siendo parte de un sintagma determinante, encabezado por in, y el predicado estaría conformado por Michin. Diríamos que lo que come es pescado, ¿no? Sería algo así. El significado es muy similar, pero la estructura sintáctica de estas dos oraciones comparada nos revela eso, que son hasta cierto punto intercambiables los verbos y los nombres del náhuatl, y que los verbos pueden estar formando parte de un sujeto sin ningún problema, formando un sujeto siempre que estén determinados, y a la inversa los nombres pueden ser el núcleo de un predicado, incluso como dijimos antes pueden ser un predicado completo, una oración completa por su valor predicativo. Por último, vemos que tenemos, al intentar caracterizar el alineamiento morfosintáctico del náhuatl, no podemos utilizar la terminología de verbo, sujeto y objeto que se utiliza normalmente, sino que tenemos que distinguir verbo de predicado, ya que el predicado en náhuatl no siempre es un verbo, sino que cualquiera de las unidades léxicas que tenemos en náhuatl puede conformarlo. Por lo cual tenemos que caracterizarlo como una lengua en la que el orden canónico de palabras, el orden básico, sería predicado, sujeto, objeto. O el objeto iría delante del sujeto si es indefinido, como en esta oración que tengo aquí abajo, que he incluido para explicar una cuestión que es la coindexación de referentes, que se da en esta prefijación de sujeto, que aparece tanto en nombres como en verbos. Vemos que hay una coindexación a la hora de subordinar. Tendríamos que, por ejemplo, en esta oración, que es
Kichiwa, Tlaxcala, Insigua, ¿no? Las mujeres hacen tortillas al estilo mexicano, queremos decir, de maíz. Eh, tenemos en el verbo un prefijo de tercera persona, ese conjunto vacío, eh, y un de sujeto y uno de objeto, que sí que tienen manifestación fonológica aquí. Y estos están coindexados con cada uno de sus argumentos. Lo que pasa que en ambos argumentos está sin una manifestación fonológica, ¿no? Porque en ambos es el de sujeto de tercera persona de singular. En sí va a ser el plural, perdón. Y vemos que están refiriéndose a la misma cosa, tanto en el verbo como en Siwa, se refiere a la misma cosa el prefijo de sujeto, y tanto en el verbo como en Tlaxcali, el de sujeto de Tlaxcali y el de objeto del verbo se refieren a la misma cosa. Bueno, estas serían las fuentes que he utilizado. Michel Lony, Hans-Jürgen Sasse y Michel Lony de nuevo. Y gracias por escuchar.